Historia de la psicología. 25. Tercera parte. La Edad Moderna. 18. La psicología en el pensamiento alemán del siglo XIX. 1. La importancia del pensamiento germánico. No es discutible que la filosofía alemana del siglo pasado, de Kant a Hegel, renovó profundamente los problemas de la vida cultural. Esta predicción de Taine, desde 1780 hasta 1830, Alemania ha producido todas las ideas de nuestra edad histórica y durante medio siglo todavía, quizá un siglo, nuestra tarea será volverlas a pensar. No ha podido más que ser matizada por el juicio contemporáneo. No es este el lugar indicado para interrogarse acerca de los aspectos múltiples de tal aportación, sino para preguntarse por la suerte que le tocó al dominio de lo psicológico en esta corriente de pensamiento revolucionario. 2. Las condiciones del conocimiento en Kant. Como es sabido, Kant, formado en el clima del racionalismo worthiano, despertado de su sueño dogmático por el escepticismo de Hume, encontró en las aspiraciones morales de Rousseau y en la controversia entre Locke y Leibniz acerca de los fundamentos del conocimiento humano, atizada en el siglo XVIII, los estimulantes de una meditación que llevó a su pensamiento a la formulación de las tesis profundamente originales de las tres críticas. Es sabido también que la primera, Crítica de la Razón Pura, 1781, segunda edición revisada en 1787, se propuso mostrar que la razón teórica tropieza con límites infranqueables. Y no es que esta razón desempeñe, a su juicio, un papel secundario en el conocimiento. Por el contrario, le atribuye el fundamento de la verdad en el orden fenoménico. Le parece que el empirismo es impotente para dar cuenta y razón de las verdades necesarias y permanentes, como las de las matemáticas, cuyas evidencias le deben todo a la razón. Es verdad que 2 por 2 son 4, y ninguna experiencia particular podría poner jamás en tela de juicio tal verdad, porque depende de la estructura misma del espíritu humano. El error del empirismo consiste en no ver este aspecto racional del conocimiento. En cambio, el error del racionalismo consiste en no ver que todo verdadero conocimiento envuelve un dato empírico, la presencia de sensaciones coordinadas en el espacio y en el tiempo. Y observando que el espíritu humano, si puede vaciar mentalmente al espacio y al tiempo de todo contenido, es incapaz de hacer abstracción del espacio y del tiempo mismos. Kant se ve llevado a atribuirles el carácter, no de objetos percibidos, sino de condiciones sine qua non de nuestra aprehensión de las cosas, de formas de nuestra sensibilidad. Esta sensibilidad modificada constituye la aurora del conocimiento, tal como aparece en el niño pequeño. Kant reduce también el dato empírico a una multiplicidad caótica, es decir, a las impresiones que los nervios nos transmiten de los estímulos exteriores. Es la actividad del espíritu la que da a estas impresiones su sentido y su valor, al convertir en percepciones solamente aquellas que encuentran su lugar en el campo de una determinada intencionalidad, como diríamos hoy, de la conciencia. Es así como la percepción constitutiva del mundo humano es en Kant la resultante de una operación complicada que pone en juego la actividad del sujeto, sensibilidad e intelecto. Y el fenómeno, es decir, lo que aparece a la conciencia, supone la realidad de lo que no aparece, la realidad en sí. ¿Cómo concebirla? Como para saberlo sería necesario superar las formas de nuestra sensibilidad y a la vez las categorías de nuestro entendimiento. No se puede tratar, evidentemente, en el contexto kantiano, más que de un quid misterioso. 3. La ilusión de la psicología racional. Así pues, Kant se ve conducido a denunciar la ilusión de la psicología racional, referir el dato de la intuición sensible a una sustancia admitida como simple e inmaterial para determinar sus propiedades en cuanto a objeto trascendente de la experiencia. Pues como ésta nunca puede ser trascendida, el pensamiento opera en el vacío cuando se imagina que está tratando con el ser en sí. Si la intuición sensible es ciega sin el concepto es vacío sin ella.
y es engañándose acerca de las condiciones mismas del conocimiento, como la psicología racional hace del yo una sustancia. Ignora el hecho de importancia capital de que las categorías del entendimiento humano, cuyas leyes fundan la ciencia, no valen más que en la medida en que unen y coordinan un dato empírico. No ve que su idea de una sustancia simple e inmaterial tiene como único fundamento la exigencia unitaria del espíritu humano. El sujeto de la vida espiritual queda constituido, según Kant, por lo que llama unidad sintética de la apercepción trascendental. El yo pienso, que traduce la forma de nuestra experiencia interna. Este yo que juzga, como no puede ser a la vez juez y parte, no podría juzgarse metafísicamente a sí mismo. Así, Kant niega que se puede pasar legítimamente de esta conciencia del pensamiento que funda y acompaña toda actividad conceptual al yo soy a la manera cartesiana. Así, también, los problemas inherentes a la relación entre el alma y el cuerpo se convierten en él en pseudoproblemas, puesto que la diversidad entre el objeto del sentido externo y el del sentido interno es de orden puramente fenoménico y no concierne a sustancias. Cuando quiero determinar el lugar que ocupo como hombre en el mundo, me veo en la necesidad de considerar mi cuerpo en relación con otros cuerpos que están fuera de mí. Ahora bien, el alma no puede percibirse más que por el sentido íntimo y no puede percibir al cuerpo, interior y exteriormente, más que por sentidos externos. Por tanto, no puede determinarse absolutamente ningún lugar, porque para esto tendría que tener como objeto de su propia intuición externa a sí misma lo que repugna. En relación con la apercepción pura, conciencia de lo que el hombre hace, el sentido íntimo es la conciencia de lo que resiente, y este sentido está expuesto a ilusiones. Se inclina a asegurar que lo afecta son fenómenos externos y a confundir las imágenes con las sensaciones, o inclusive a creer que son inspiraciones debidas a un ser que no es objeto de los sentidos exteriores. De allí la ilusión y con ella la superstición o aún las visiones espirituales, y en los dos casos engaños del sentido íntimo, enfermedad del alma. De ahí la propensión a tomar el juego de las representaciones del sentido íntimo por conocimiento experimental, cuando no es, sin embargo, más que una ficción. La propensión a detenerse a menudo, también en un estado artificial del alma, por la razón, quizá, de que se le considere saludable como si estuviese por encima de las representaciones sensibles, y por consiguiente, la propensión a engañarse con intuiciones formadas de esa manera, sueños en estado de vigilia, pues el hombre termina por considerar lo que se ha puesto deliberadamente en el espíritu como algo que se encontraba en él desde antes, y cree haber descubierto en las profundidades de su alma lo que solamente ha metido en ellas. Tales eran las sensaciones supersticiosamente terribles de Pascal. Este torcimiento del espíritu no puede enderezarse fácilmente mediante representaciones racionales, pues que pueden ellas contra supuestas intuiciones. La inclinación a plegarse sobre sí mismo, así como las ilusiones del sentido íntimo que proceden de ello, no están en orden más que en la medida en que el hombre es conducido al mundo exterior, y con ello puesto en armonía con las cosas sometidas al sentido externo. Si Kant mantiene la noción de una cosa en sí, si se inclina a pensar que la materia que la funda bien podría ser lo que funda la vida espiritual, y si reintroduce a título de postulados de la razón práctica las ideas de alma, de inmortalidad, de Dios, como corolarios de una ética centrada sobre el carácter absoluto del imperativo moral, sobre el tú debes incondicional de la conciencia moral, aunque sea en detrimento de la felicidad terrestre, lo hace reafirmando la impotencia de la razón especulativa para proporcionar una demostración válida por no poder abandonar nunca el mundo fenoménico. La vida es para nosotros la condición subjetiva de toda experiencia posible, y en los límites de la vida no podemos llegar a la conclusión de la persistencia del alma, pues la muerte del hombre es el fin de toda experiencia relativa al alma, considerada como objeto de experiencia.
prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia, 1783. 4. El carácter práctico de la psicología. Encontrándose despojada de toda validez especulativa, la psicología racional, como hemos visto, no les resta a las investigaciones psicológicas más que un método empírico, pragmático, denominado por Kant antropología, 1789. Se trata en él de una descripción del sentido interno, en cuanto es conciencia del orden del tiempo, que intuye la simultaneidad a la sucesión de las representaciones temporales. Acerca de esta manera de conocer prácticamente el interior del hombre por el exterior, la obra de Kant abunda en anotaciones perspicaces sobre el conocimiento y la afectividad, sobre el grado de las sensaciones, que aumenta por contraste, novedad, cambio y mayor intensidad. Encontramos numerosas reflexiones penetrantes sobre el carácter de los individuos, caracterología y fisiognomía, del sexo, de los pueblos, de las razas, sobre la superstición y las creencias en los espíritus, sobre los sentimientos enfermizos y el imperio que puede ejercer sobre ellos la voluntad. Kant, que era de constitución débil, mi pecho débil y estrecho, que permite poco juego a los movimientos del corazón y de los pulmones, me había dado una predisposición natural a la hipocondria, la cual, en mi juventud, llegó hasta un sentido de disgusto por la vida. Supo triunfar sobre sí mismo gracias a esta voluntad moral que su obra exalta. La opresión me quedó, pues la causa se encuentra en mi estructura corporal, pero me he convertido en dueño de su influencia sobre mis pensamientos y mis acciones, apartando mi atención de este sentimiento, como si no me afectase de ninguna manera. Estaba convencido de que, inclusive en las enfermedades reales, se debe distinguir con cuidado entre la enfermedad y el sentimiento de la enfermedad. Durante la mayor parte del tiempo, no notaríamos la enfermedad propiamente dicha, que a menudo no consiste más que en el trastorno de la función local de un órgano sin importancia, sino un malestar general, una incomodidad, un sentimiento desagradable o un dolor no hiciesen muy penoso nuestro estado. Pero varios de estos sentimientos, de estos efectos de la enfermedad, sobre todo el cuerpo, están en gran parte en nuestro poder. Un alma débil, delicada y por tanto una sensibilidad demasiado grande se ve completamente aplastada. Por el contrario, un espíritu más fuerte, más endurecido, los expulsa y los comprime. Positivamente, el kantismo significa que la aprehensión sintética del espíritu en su realidad primaria irreductible constituye la única psicología posible. Pero por su crítica de la psicología racional, por su clara delimitación de los respectivos campos de la filosofía y de la ciencia, cuya objetividad está garantizada por la universalidad formal de las leyes del entendimiento humano, Kant incita indirectamente a constituir una psicología objetiva, aunque él no crea demasiado en ella. Un poco a la manera de Auguste Comte, que niega, en nombre del positivismo, que a su juicio caracteriza la mentalidad moderna, toda validez a la psicología, contemplada por él en forma de psicología introspectiva. No podemos asomarnos a la ventana y vernos pasar por la calle. No podemos estar en el teatro y ser a la vez actores en el escenario y espectadores en la sala. Y pretende reducir su dominio al de la fisiología y al de la sociología. En los dos casos, la contribución, por negativa que sea, consiste en poner en guardia por lo que respecta a las condiciones de un conocimiento válido del hombre por el hombre, y desbroza el terreno para la instauración de esas investigaciones que habían de constituir una psicología sin alma. 5. Las dificultades de una psicología como ciencia. A menudo se han tenido en cuenta los argumentos de Auguste Comte contra la introspección. En los países de lengua francesa se está menos familiarizado con los de Kant acerca de los obstáculos que a su juicio impedían a la psicología convertirse en ciencia. 1. El hombre que se da cuenta de que se le observa, o de que tratan de comprenderlo, o bien se siente embarazado, y entonces puede no mostrarse tal cual es.
o se oculta, o no quiere entonces que se le conozca tal cual es. 2. Quiere limitarse al examen de sí mismo, cae en una posición crítica, sobre todo en lo que toca a su estado apasionado, que raramente es, en este caso, susceptible de disfraz. Y es que si los móviles están en acción, entonces no se observa, y si llega a observarse, entonces los móviles cesan. 3. Las circunstancias de tiempo y de lugar, si son duraderas, producen hábitos que son, como se dice, otra naturaleza, y hacen que el conocimiento de sí mismo le sea al hombre lo bastante difícil para que tenga que vacilar en formarse una idea, y con mayor razón en formarse una idea de otro al que frecuenta. En efecto, las situaciones diversas en que se ve colocado el hombre por la fortuna o por él mismo como aventurero constituyen un gran obstáculo para que la antropología alcance el rango de una ciencia formal. La distinción kantiana entre el sentido interno y el sentido externo en sus relaciones con el tiempo y el espacio conserva singular importancia para el pensamiento contemporáneo tan fuertemente sensibilizado a la temporalidad. Bergson y Kant, a fuerza de todas sus divergencias doctrinales, pues que el primero exige al sentido interno datos inmediatos, inconcebibles en el contexto kantiano, coincide en negar la posibilidad de medir los fenómenos psíquicos. Inclusive por eso Kant ve en la psicología una descripción de un carácter más práctico que científico, puesto que a los fenómenos mentales inscritos en el flujo del tiempo no podríamos aplicarles leyes matemáticas y temporales, válidas para el mundo espacial. Cierto es que tal decreto de impotencia no ha impedido a la psicología, desde Fechner y aún Herbert, hacer mediciones. Pero bien podría ser que hubiese en este campo equívocos y malos entendidos. Pierre Janet, cuya importante contribución a la nueva ciencia es de todos conocida, con el deseo de caracterizar en 1937 a los últimos 50 años de evolución, declaraba a propósito del método de los tests: sin duda medía algo con gran precisión, pero no podía decir siempre con precisión qué es lo que medía. 6. La intuición del alma como actividad. Si es verdad que los límites asignados por Kant al conocimiento son franqueados por los idealistas alemanes, desde Fichte hasta Hegel, no por ello retornan a una metafísica del ser y del alma sustancia, con la pretensión de reducir lo finito de un principio infinito y absoluto, rechazan la noción de una sustancialidad finita, indispensable para la elaboración de una psicología racional, y llegan a disolver el alma individual en la reconstrucción dialéctica de la realidad entera. Así es como Fichte ya no ve la eternidad en la persistencia del yo individual después de la muerte, sino en el Ich Eit, yo, único y absoluto, contemplado bajo el aspecto de una actividad y de una tensión. En la medida en que el yo empírico participa, se eleva a la inmortalidad. Fichte sustituye la idea de un alma sustancial por la del espíritu que se eleva a la conciencia del principio eterno de las cosas y que contribuye a la realización eterna de los valores en virtud del papel que desempeña en el florecimiento de la humanidad. En la obra de Schelling, en particular Filosofía y Religión, 1804, y sus investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana, 1809, se da un relieve particular al problema de la existencia, al paso desde el yo, en tanto que dato concreto y único del que ninguna razón puede darnos explicación, hasta la ipseidad, es decir, al existir conforme al modo del yo. Emil Bregier ha señalado admirablemente las articulaciones y las tensiones de esta obra frondosa, cuyo interés es indiscutible por lo que respecta a las filosofías de la existencia. 7. Hegel y lo universal concreto. En cuanto a Hegel, en la inmensa empresa que constituye su memorable fenomenología del espíritu, 1807, describir la experiencia de la conciencia, describir la experiencia que la conciencia tiene de sí misma y de su objeto, su transformación de conciencia natural en conciencia de sí,
pretende demostrar que el espíritu en sí de la naturaleza se convierte en el hombre en espíritu para sí. Tal empresa, ciencia de la experiencia de la conciencia, destinada a expresar la verdad del todo, contradice tanto a una psicología individual que quiera ser completa, como a una sociología que aspire a la exclusividad. Como Kant, Hegel está convencido de que la esencia del concepto supone la unidad sintética de la apercepción, unidad del pienso o de la conciencia de sí, que condiciona la actividad del espíritu, pero pretende determinar el papel y la función del entendimiento abstracto mediante una razón dialéctica cuyas operaciones, al haber sido eliminada la cosa en sí, deben permitirle al hombre comprender, sin más residuo que el de un comienzo absoluto, todo el desarrollo de la realidad física, biológica e histórica. La aparición del hombre, que toma conciencia de sí mismo y del mundo, es al mismo tiempo la toma de conciencia de Logos, hasta entonces alienado en la naturaleza e inconsciente. Y esta toma de conciencia, que señala el comienzo de la historia y de sus luchas, se desarrolla hasta llegar al saber absoluto, en el que el hombre Dios alcanza el sentido de la realidad total y la justicia. No es este el lugar adecuado para detenernos en esta epopeya del logos hegeliano, en la teogonía de la cual quiere dar cuenta y razón. Basta con recordar aquí que hay en Hegel una ambigüedad, que se ha hablado de su doble rostro, en virtud de que la reconstrucción especulativa del sistema universal del mundo es imposible sin la conciencia humana y su desarrollo, en virtud de que la fenomenología del espíritu, que nos describe las vicisitudes de la conciencia humana, sirve de escala a todo el sistema. Y basta con recordar, al mismo tiempo, que la interpretación del hegelianismo, según que se oriente hacia el primero o hacia el segundo de sus aspectos, hacia la cosmogonía o hacia la antropología, ha engendrado una derecha y una izquierda hegelianas. La dialéctica hegeliana, con el destino heraclitiano que reserva a las oposiciones y a las contradicciones admitidas en lo real, natural e histórico, como el motor de su desarrollo. Con su pretensión de explicarlo todo, mediante una operación racional capaz de repensar en sus diversos niveles la articulación misma de las cosas, constituye la síntesis más vigorosa del siglo XIX y la más aventurada también por muchos conceptos. No ha dejado de alimentar controversias filosóficas hasta nuestros días, a pesar de eclipses pasajeros, y es sabido que tanto el marxismo como el llamado existencialismo nacieron de la rebelión de Karl Marx y de Kierkegaard contra un pensamiento que ejerció sobre ellos una suerte de fascinación ambivalente. En la perspectiva de este libro, se trata solamente de comprender en qué se convierte para Hegel el campo de estudio que generalmente se considera como el de la psicología. Desde el hay que caracteriza la evidencia sensible y desde las determinaciones racionales más generales del aquí y del ahora. Hegel describe el desarrollo de la conciencia como un proceso ascendente capaz de rebasar gradualmente los límites asignados al ser humano por su situación en el seno del mundo físico, orgánico y social, límites que Kant considera infranqueables. En el contexto hegeliano, el yo está encarnado. La individualidad humana es la concreción misma de lo universal. De ahí que en Hegel encontraremos el constante rechazo del moralismo abstracto. El frío deber kantiano es el último pedazo indigesto que la revelación le ha dejado a la razón y que le pesa en el estómago. Declara en su historia de la... De ahí que en Hegel encontraremos el constante rechazo del moralismo abstracto. El frío deber kantiano es el último pedazo indigesto que la revelación le ha dejado a la razón y que le pesa en el estómago. Declara en su historia de la filosofía. La estructura psíquica inconcebible, sin un organismo corporal, condiciona a su vez la actividad espiritual. El yo es dado con el objeto individual, que constituye a este hombre, sin el cual no podría haber conciencia. Y el objeto mismo no es tal más que para un yo, que no desaparece de la conciencia
a la manera de los objetos que ésta recibe en virtud de las impresiones sensoriales constantemente cambiantes. De tal manera, cada yo tiene evidencia sensible diferente y su individualidad, en cuanto tal, es inexpresable conceptualmente. Un yo particular es una unidad que se manifiesta a sí misma y cuya forma es la de una función unificadora y universalizadora, sin determinación. Es el yo igual a yo. Como dice Hegel, la presencia de esta identidad tautológica anuncia la capacidad de nombrar las cosas y a la vez la de mantener en la conciencia las separaciones establecidas por el entendimiento. Es sabido el asombro admirativo que despertaba en Hegel esta energía que funda la vida del espíritu y que el esfuerzo titánico de este filósofo tiene por mira dar cuenta y razón de lo que aparece en la conciencia y a la vez del pensamiento y del lenguaje que revelan esta aparición, del lenguaje, que es para él la concretización del sentido universal y una suerte de lugar en el que se efectúa la intercomunicación en la que surge y se desarrolla el problema de nosotros. La conciencia de sí universal se elabora de tal manera mediante un parto doloroso que pone en juego la intercomunicación de las conciencias. Se trata para Hegel de describir el itinerario recorrido por la conciencia a través de las conciencias, en lucha por obtener su reconocimiento recíproco. Pues una conciencia individual es siempre, parcialmente, la conciencia en general. Y el yo se vuelve a encontrar y se refleja necesariamente en el yo de los demás. Esta interdependencia condiciona la historia humana, asegura el orden ético del mundo, un orden que vence siempre sobre los discursos pomposos acerca del bien supremo de la humanidad, sobre los grandes ideales que exaltan el corazón y dejan la razón vacía, que edifican sin construir nada. Tales declamaciones no tienen sino un contenido abstractamente subjetivo. El individuo pretende obrar con fines tan nobles y tiene en los labios frases tan excelentes. A los ojos de sí mismo es un ser excelente, se hincha e hincha su cabeza y la de los demás, pero es una hinchazón vacía. Si el individuo natural, en cuanto individuo, se opone a la multiplicidad infinita del todo, lo hace permaneciendo forzosamente ligado a ella, condición de su vida. Por tanto, está a la vez despegado y es solidario de la realidad total. Y una conciencia es inseparable de tal ser sensible e individual, vinculado por el deseo a los demás seres sensibles e individuales que se representan. Rompiendo con la tradición intelectualista, Hegel atribuye un lugar esencial a la afectividad, a los instintos que imantan las relaciones de los seres vivos. Tiene un sentido profundo de su poder y al mismo tiempo de la nostalgia de la unidad que anima, a través de las luchas y de los sufrimientos de la encarnación a los existentes individuales. La vida, nos dice, remite el sentido de la vida, y ese sentido no puede experimentarse más que en un yo, es decir, que nos remite a la conciencia. Así también, una conciencia individual es, a la vez, distinta y solidaria de la conciencia. Su vida es esencialmente una vida de relación con el otro, que nunca puede ser radicalmente otro, puesto que no podríamos hablar de un yo aparte de esta relación. En el momento superior de la conciencia, con el surgimiento del yo igual a yo, el alma se identifica con el espíritu, se torna reflexión subjetiva en sí, energía negadora del mundo natural en cuanto tal y del alma misma en cuanto sustancia. En el escalón más bajo de su curva ascendente es una realidad natural que no tiene más que el sentido de sí. Se reduce entonces a una vida psíquica oscura, de donde viene, y a lo que retorna, todo lo que ocurre en el mundo natural, donde nos volvemos a hundir en el sueño. Aunque se afirme ya como el centro de su propia sensibilidad, es la escena de sensaciones difusas en la que se confunden todavía sujeto y objeto. En esta etapa primitiva, el yo embrionario, inconsciente, afectivo, en el que se forman los hábitos y en el que pueden surgir los fenómenos de sonambulismo, de telepatía o de premonición, da su tonalidad a la vida inmediata y espontánea. Pero no es aquel el espíritu deseoso y pensante. Los conocimientos científicos o las nociones filosóficas y las verdades generales exigen otro terreno,
el pensamiento que surge de la oscuridad de la vida afectiva para elevarse a la libre conciencia. Es tonto esperar del estado de sonambulismo revelaciones acerca de las ideas. Cuando las fuerzas implícitas en el sentido de sí rompen los diques inseparables de la vida del yo consciente, la salud mental se ve comprometida. Este elemento terrestre se libera si mengua el poder de la sabiduría y lo universal, de los principios teóricos o morales sobre el elemento natural, pues comúnmente los somete o los disimula. El mal, en efecto, existe en sí en el corazón que, en cuanto inmediato, es natural y egoísta. Es el genio malo del hombre el que domina en la locura. Se opone al elemento mejor y prudente, que está también en el hombre, y lo contradice. Y de tal modo, este estado es la ruina y la desgracia del espíritu mismo. El verdadero tratamiento psíquico, por consiguiente, se atiene a esta concepción de que la locura no es una pérdida abstracta de la razón, ni del lado de la inteligencia, ni del lado de la voluntad y de su responsabilidad, sino que constituye un simple trastorno del espíritu, una contradicción en la razón que todavía existe, tal como la enfermedad física no es una pérdida abstracta, es decir, completa de la salud, pues esto sería, en efecto, la muerte, sino una contradicción de esta salud. Este tratamiento humano, es decir, tan benévolo como razonable de la locura, a Pinel le corresponde el mayor mérito por todo lo que ha hecho a este respecto, supone razonable al enfermo y encuentra en esto un sólido apoyo para atacarlo desde este lado, tal como lo encuentra, por lo que respecta a la corporeidad, en la vitalidad, que, en cuanto tal, dispone todavía de alguna salud. 8. El inconsciente en la filosofía alemana. En el hegelianismo, bajo la armazón abstracta de la expresión, palpita un sentido cósmico de la vida psíquica, en el que lo inconsciente aparece en la forma de tendencias ocultas en el fondo de todo ser, y que operan como otras tantas causas sutiles, más eficaces que las causas visibles, y que tienen capital importancia en la formación de las leyendas, de los mitos y del lenguaje. Por tanto, el racionalista Hegel ha ampliado en realidad enormemente el dominio del pensamiento. Es sabido que en la obra de Schopenhauer, su gran adversario, el inconsciente aparece sin contraparte racional positiva, a pesar de los elementos platónicos que podamos encontrar, en forma de una fuerza irracional dotada de una primacía ontológica respecto de la inteligencia. De su gran obra, El mundo como voluntad y representación, y en particular del capítulo titulado Primacía de la voluntad sobre el intelecto, podríamos desprender una psicología fundada en la subordinación de la vida consciente a lo que hoy llamamos motivaciones inconscientes. Concepciones análogas reaparecen en Carlos Gustavo Carus. Igualmente, 1486, igualmente con una suerte de esbozo freudiano. Hay una región de la vida del alma en la que realmente nunca penetra un rayo de la conciencia. Por tanto, podemos llamarla inconsciente absoluto. Además, tenemos también un inconsciente relativo, es decir, ese dominio de una vida que ya ha llegado realmente a la conciencia, pero que temporalmente se ha vuelto a tornar inconsciente. Carus hace del alma el principio de la vida e intenta interpretar el rostro y la forma del cuerpo vivo como la expresión de lo espiritual consciente e inconsciente. La primacía de la vida inconsciente es afirmada igualmente por E. von Hartmann, Filosofía del inconsciente, 1869. En cuanto a Nietzsche, que considera la psicología como la maestra de las ciencias, podemos decir que se encarniza, valga la expresión, en poner al desnudo los móviles inconscientes de la conducta humana, las más de las veces inconfesados o disfrazados, con vistas a aquella transmutación de los valores cuyo anunciador es en particular el humano demasiado humano, 1878.
Aurora, 1881. Más allá del bien y del mal, 1876. La genealogía de la moral, 1887. A la vez que atribuye la más alta dignidad al hombre, creador de valores. El psicólogo Nietzsche, paradójicamente, se lanza a reducir lo psíquico a lo fisiológico y a lo físico-químico, considerando la toma de conciencia como un epifenómeno.